Quisiera presentarles ahora a la siguiente ponente, que es la doctora Celia Perales Viejo. La doctora Celia Perales es doctora en Bioquímica y Biología Molecular y ha trabajado principalmente en entender cómo varían los virus. Ha trabajado con el virus de la fiebre aftosa, de la hepatitis C y recientemente, como no, con el coronavirus. Trabajó en el Instituto Pasteur de París y actualmente también en el CIBER del Hospital Valle d'Hebron, y desde el año 2019 trabaja como investigadora Miguel Servet aquí en el Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz. Su ponencia se titula Variabilidad de coronavirus y nuevas estrategias antivirales. Muchas gracias, doctora, cuando quiera. Muchísimas gracias a la Fundación Jiménez Díaz, a la Fundación Conchita Rábago, al comité organizador y al comité científico por invitarme a dar esta ponencia. Es un placer estar en este aula magna en la Fundación, que es mi casa desde que inicié mi investigación, Miguel Servet aquí. Los virus RNA son tremendamente variables y la pandemia de COVID-19, yo creo que con todas estas variantes que surgen, nos ha demostrado que efectivamente la variabilidad es un problema para controlar los virus. Por eso, desde hace muchos años, el principal objetivo del laboratorio es tratar de entender las bases moleculares de la variación de virus, la dinámica poblacional de virus en infecciones en cultivo celular y diseñar nuevas estrategias antivirales que tengan en cuenta esta alta adaptabilidad. Aquí os muestro una diapositiva donde se resumen cómo los virus representan por qué los virus representan una extraordinaria amenaza para la salud humana. Por su aparición repentina e impredecible, y el COVID-19 nos lo ha demostrado, su potencial para la rápida diseminación entre la población humana, su capacidad para generar resistencia a esas terapias antivirales y porque para algunas enfermedades virales importantes todavía no tenemos vacunas disponibles. Todos conocemos el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus de la hepatitis C, los brotes de ébola en el África Occidental, dengue, zika, chikungunya y más recientemente la pandemia producida por el SARS coronavirus 2. Cuando un virus representado en esta diapositiva por una partícula viral o también por una línea, y la línea representa el genoma, entra en un individuo, en un hospedador, puede ser una planta, un animal, un humano, inmediatamente replica y genera una distribución de mutantes. En esta distribución de mutantes se denomina también espectro de mutantes, nube de mutantes, y aquí los colores, los símbolos de colores encima de las líneas representan mutaciones. De forma que lo que en los libros de texto definimos como un virus salvaje, un virus wild type, en realidad no es una única secuencia, sino un conjunto de secuencias íntimamente relacionadas entre sí, pero que varían debido a las mutaciones. Estas poblaciones virales también se definen por lo que denominamos secuencia consenso, que es la secuencia promedio, que representa el nucleótido más frecuente en cada una de las posiciones, como está pintado con esta línea debajo del espectro de mutantes, que está libre de mutaciones, pero que representaría a ese virus en esa secuencia promedio, que sin embargo no representa toda la variabilidad que tenemos debajo. ¿Esto por qué ocurre? Esto es debido a la baja fidelidad de copia de las RNA polimerasas, que en promedio se estima que cometen un error por cada 10.000 nucleótidos copiados. Además de las mutaciones, los virus han desarrollado otros mecanismos de variación, como son la recombinación o los reordenamientos génicos en virus segmentados, como ocurre con el virus de la influenza el virus de la gripe, y todos son mecanismos compatibles de variación genética. En evolución de virus podemos distinguir como dos grandes, digamos, mundos. Lo que ocurre a nivel de intrahospedador son los eventos que están marcados por esa variación genética dentro de cada individuo infectado y, por supuesto, están influenciados por los factores del hospedador, es lo que produce la enfermedad. Y, por otro lado, está lo que denominamos los eventos entre hospedadores. Esto lo estudia la filodinámica, la epidemiología, y son los siguientes pasos que ocurren en esa diseminación del virus. Y, por supuesto, esa dinámica intrahospedador también está influyendo en la transmisibilidad y lo que denominamos el fitness epidemiológico. ¿Cómo conectar estos dos mundos? Es todavía una cuestión abierta, pero entender cómo es la evolución de virus en ambos aspectos es necesario para unir lo que ocurre dentro de cada hospedador
y en la epidemiología del virus. ¿Cuáles son las bases de esta dinámica de mutación o dinámica de cuasiespecies virales de los virus RNA? Como he dicho antes, altas tasas de mutación. Se estima que cometen un error en promedio por cada 10.000 nucleótidos copiados. Esto es aproximadamente 1 millón de veces mayor que para el DNA celular. Además, tienen una replicación muy rápida, tienen un alto recambio de virus en el individuo infectado y siguen los principios de evolución de Darwin, reproducción con variación genética, competición entre los distintos genomas y selección del más fit en un momento determinado. Y, por supuesto, estos mutantes, dentro del espectro de mutantes, no son meros agregados de mutaciones, sino que hay interacciones dentro de la población que pueden ser entre los distintos mutantes, pueden ser positivas de complementación o también negativas de interferencia entre ellos. Hay, por supuesto, en la naturaleza eventos de cuello de botella y esto también influye en la evolución de virus. ¿Cuáles son las implicaciones de las cuasiespecies para este comportamiento? Pues aquí os muestro por qué es importante analizar los virus, los espectros de mutantes y no solo las secuencias consenso a nivel epidemiológico. El punto clave es que individuos concretos dentro de todo este espectro de mutantes pueden diferir fenotípicamente del conjunto de mutantes. Y aquí os muestro 4 ejemplos, como son la resistencia parcial a inhibidores, anticuerpos, CTLs. Un único mutante puede alterar el tropismo o cambio de hospedador, alterar la virulencia, cambiar entre una infección aguda y persistente. Estos son 4 ejemplos, hay más y están todos ellos documentados experimentalmente. Y por otro lado, en el otro lado de la moneda, el comportamiento de estos mutantes individuales también depende del espectro de mutantes que le rodea por estas interacciones que he comentado de cooperación, complementación e interferencia, que no tengo tiempo de entrar. ¿Qué pasa con los coronavirus? Los coronavirus parecía que tenían una especie de restricción a la variación genética, sobre todo por tener estos genomas tan largos, de 30 kilobases, pero ya tenemos aquí 2 estudios donde se muestran para el virus SARS y para el virus MERS cómo la replicación dentro de pacientes individuales sigue una dinámica de cuasiespecies. Es decir, esto anteriormente ya se había reportado para 2 coronavirus anteriores. Al principio, ¿qué pasa con el SARS coronavirus 2? Aquí os muestro esta imagen donde de nuevo resaltamos lo que sería la punta del iceberg, que sería lo que sería la secuencia promedio consenso, pero el espectro de mutantes que estaría debajo de esa secuencia consenso y de lo que tenemos que estar muy alerta. A pesar de ser un coronavirus, el SARS-CoV-2, trabajo con diferentes cohortes de pacientes y diferentes estudios y han mostrado que las poblaciones de SARS-CoV-2 incluyen un complejo espectro de mutantes. Respecto a lo que vemos en secuencias consenso, es decir, la epidemiología global del virus, actualmente en la base de datos de GISAID tenemos subida una cantidad de secuencias, más de 15 millones de secuencias del virus de todo el mundo. Y aquí os muestro la frecuencia coloreada por color a lo largo de la pandemia de las distintas variantes. Reconoceréis Omicron como la más actual y lo mismo las distintas olas de la pandemia respecto al número de mutaciones que se van incorporando a esas secuencias consenso. De algunos de estos estudios, de 10 determinaciones, hemos calculado la tasa de evolución del virus y nos ha salido un valor de 1,2 por 10 elevado a menos 3 mutaciones por sitio y por año. Esto es lo que define la tasa de evolución, que es igual que para otros virus RNA estudiados hasta la fecha. ¿Cuál es la estrategia de secuenciación que, gracias a los doctores Aguado y Ayuso, que me permitieron incorporarme a un proyecto de investigación de Stop Coronavirus al principio de 2020, en la pandemia? ¿Cuál es nuestra estrategia de investigación que estamos siguiendo aquí en la Jiménez Díaz en el Laboratorio de Microbiología? Por supuesto, analizamos secuencias consenso de genomas completos, un poco para monitorizar qué es lo que va ocurriendo, qué son las variantes que estamos obteniendo, pero hemos puesto a punto una secuenciación masiva ultraprofunda de regiones seleccionadas. En este caso hemos seleccionado 2 regiones por su interés, la Spike, por su interés en el sistema inmune y por también, digamos, en la entrada del virus, la unión al receptor, y hemos seleccionado también como región la NSP12, la polimerasa, porque es la implicada en la replicación del virus y porque análogos de drogas, análogos de nucleótido que contaré más adelante van dirigidos frente a esta diana. Lo que hemos hecho ha sido analizar las bases de datos,
diseñar oligonucleótidos específicos para estas regiones, validar con RNA viral de muestras de pacientes procedentes de hisopos nasofaríngeos. Tengo que decir que a lo largo de toda la pandemia tenemos guardados en los congeladores de aquí de la Jiménez Díaz 7.000 muestras de hisopos nasofaríngeos de todas las olas, y es lo que vamos a seguir estudiando en el laboratorio. Hemos establecido todos los procedimientos bioinformáticos para detectar de manera fiable esas variantes minoritarias y, finalmente, la secuenciación masiva que vamos haciendo poco a poco de las distintas variantes para estudiar esa complejidad intrapoblacional dentro de cada individuo infectado. Esto es un ejemplo de un alineamiento donde en la parte de arriba tenemos la secuencia de referencia y cada una de las líneas son las distintas secuencias con las distintas mutaciones que se encuentran dentro de un pequeño trocito de la spike de un individuo infectado. No solo tenemos mutaciones, también tenemos deleciones y corresponde este trabajo a un análisis comparativo que hicimos de pacientes de la primera ola de la pandemia, donde subdividimos los pacientes, en aquel momento no había vacunas, en categoría suave, moderada o grave, que finalmente acabó en pacientes éxitos. Actualmente tenemos secuenciados unos 70 aislados, analizados hasta la fecha, y nuestro rango de lecturas en profundidad de la secuenciación masiva está en torno entre 30.000 y 250.000 lecturas en profundidad. Esto nos permite una resolución actual del 0,1% de frecuencia, es decir, nos creemos todos los mutantes que están del 0,1 para arriba, y esto es una resolución muy buena. ¿Qué es lo que vemos en coronavirus? ¿Cómo lo expresamos? En forma de mapas de calor, y aquí tenemos a la izquierda una parte de la proteína Spike con los 10 pacientes mild, moderados y severos, y el rango de color que tenemos en la parte de arriba es la frecuencia a la que se encuentra cada uno de estos mutantes dentro de la cuasiespecie. En la parte de la derecha tenemos también una parte de la proteína Spike de estos pacientes, donde también estos símbolos en forma de triángulo representan no solo mutaciones, sino también deleciones. Cuando en este estudio de la primera ola de la pandemia cuantificamos el número de mutaciones diferentes que tenían cada una de estas 3 cohortes, curiosamente encontramos que había una asociación estadísticamente significativa de un mayor número de mutaciones puntuales en aquellos pacientes que habían desarrollado la enfermedad leve comparada con los pacientes que desarrollaron la enfermedad moderada o que finalmente fallecieron. Y esto fue corroborado también por unos índices de complejidad poblacional que fueron desarrollados por Josep Gregori en el Hospital Vall d'Hebron, y donde también vemos que estos pacientes, digamos, suaves, son reservorios de mutantes a pesar de una enfermedad muy suave. Hemos visto, comparado con otros virus RNA con los que hemos trabajado en el pasado, por ejemplo, el virus de la hepatitis C, nos pareció interesante que para el coronavirus veíamos una abundancia de mutaciones que estaban a baja frecuencia de este espectro de mutantes y cuasespecie. Entonces, en ese momento lo que hicimos fue, decidimos bajar ligeramente, haciendo todos los controles tanto experimentales como informáticos, el cutoff de resolución del 0,5%, que era el que teníamos en este momento, al 0,1%. Y los heat maps o mapas de calor que nos encontramos fueron esto. Cada uno de los puntos amarillos representa una mutación. Es decir, esta es la misma zona de la NSP12 de antes y la misma zona de la Spike. Es decir, con un 0,1% de frecuencia, 38% de las mutaciones de esa zona estaban mutadas. Nos hemos entretenido en mirar cada una de estas mutaciones y comparar si estaban en las bases de datos epidemiológicas de secuencias consenso. Y 97% de las mutaciones que vemos en estos pacientes de la primera ola están en las bases de datos de consensos en algún momento del mundo representadas, es decir, han aparecido en pacientes en otra parte del planeta. Cuando hemos cuantificado los distintos niveles de corte que encontramos en las mutaciones, efectivamente el salto grande, entre un 50 y 100 veces de incremento en el número de mutaciones de baja frecuencia, estaban presentes cuando bajamos ese cutoff del 0,5 al 0,1. Actualmente estamos analizando también espectros de mutantes más recientes, en este caso de Omicron. Igualmente estamos encontrando mutaciones puntuales y otras que ya están impuestas en el genoma, además de deleciones, y esto es un trabajo que está actualmente en investigación.
En este momento también nos planteamos, durante la pandemia, una de las preguntas clave es decir, efectivamente, estos mutantes que vemos a baja frecuencia pueden estar aislados epidemiológicamente relevantes en algún momento. Tuvimos la oportunidad de estudiar varios pacientes de los primeros que fueron vacunados con 2 dosis de la vacuna de Pfizer y posteriormente infectados en aquel momento con la variante alfa, que era la que circulaba durante la tercera ola de la pandemia en Madrid. Y cuando analizamos estos espectros de mutantes al 0,1%, lo que vimos es que, a pesar de estar infectados con la variante alfa, el virus de esos espectros de mutantes ya contenía sustituciones que corresponden a Delta Plus, Iota y variantes de Omicron. Es decir, esto nos dice que tenemos que estar muy alerta de lo que ocurre en virus, en espectros de mutantes, porque son reservorios de variantes que pueden ser epidemiológicamente relevantes en el futuro. Tenemos la suerte de colaborar con Núria Verdaguer y con Cristina Ferrer Horta en el Instituto de Biología Molecular de Barcelona, que son expertas en estructura, y cada una de estas mutaciones estamos viendo qué implicaciones tiene en la estructura. En este caso es la estructura os muestro aquí la estructura de la polimerasa y algunos ejemplos de mutaciones, y además Núria y Cristina tienen a punto el sistema de síntesis de RNA in vitro, de forma que pueden introducir estas mutaciones en el sistema y ver cómo afectan a la replicación del virus in vitro. En resumen de esta parte, nuestra cohorte, virus de pacientes con enfermedad leve, incluyen un gran número de mutaciones, incluyen un mayor número de mutaciones que virus con enfermedad moderada o severa. Los pacientes quiere decir que pacientes con síntomas suaves pueden ser una importante fuente de variantes que pueden encontrar su camino en la diversificación epidemiológica del virus. Un patrón similar de mutaciones minoritarias estamos viendo actualmente en aislados de Omicron, y pacientes que fallaron a la vacuna y se infectaron incluyeron aminoácidos, sustituciones de aminoácidos que pertenecieron a olas futuras muchos meses antes de que estas variantes fueran dominantes en la pandemia. Algunas sustituciones de aminoácidos son funcionalmente relevantes y estamos estudiándolo in vitro en colaboración con Núria y con Cristina. Dada toda esta complejidad, ¿qué consideraciones tenemos que tener de esta dinámica de cuasiespecies para el diseño de vacunas y de agentes antivirales? Los espectros de mutantes pueden incluir mutaciones de resistencia a drogas, de mutaciones de resistencia en general. Para evitar esta selección, los virus deben ser inhibidos con múltiples presiones selectivas simultáneas. Para llevar a cabo esta aproximación, las vacunas antivirales deben ser complejas, multiepitópicas, y los agentes antivirales deben ser potentes y, a ser posible, administrados en combinación, en línea con el concepto que ya le dijeron Paul Ehrlich y David Ho al virus Hit Early and Hit Hard. Un éxito remarcable de las terapias de combinación han sido las terapias antirretrovirales frente al virus del SIDA y, por supuesto, los antivirales de acción directa frente al virus de la hepatitis C, que tienen un nivel de curación del 98%. ¿Cuáles son los tratamientos antivirales frente al SARS coronavirus 2? Hay algunos agentes antivirales que ya están aprobados, por ejemplo, el Remdesivir, Nirmatrelvir, Ritonavir, Molnupiravir y, por supuesto, anticuerpos monoclonales autorizados para su uso que ya están en la práctica clínica. Curiosamente, ya se ha descrito que Molnupiravir y Favipiravir actúan como mutágenos letales del virus, y estas son las citas que lo corroboran, y de nuestra experiencia previa con otros virus también consideramos que es interesante explorar la ribavirina como parte de estos candidatos de tratamiento para casos más severos de COVID. ¿Qué es la mutagénesis letal? La mutagénesis letal es una estrategia antiviral que consiste en extinguir el virus por exceso de mutaciones. De izquierda a derecha hay una bajada, se representa una bajada de fidelidad de copia. Esto quiere decir que nosotros tenemos una distribución de cuasiespecies normal, el virus se va adaptando. En presencia de estos mutágenos letales análogos de nucleótido que se incorporan al RNA, el virus empieza a cometer errores más de la cuenta hasta que supera un umbral que se denomina umbral de error, por encima del cual no hay vuelta atrás, el virus se extingue, colapsa por exceso de mutaciones. Como si dijéramos, es matar al virus con sus propias armas.
¿Qué hemos visto en el pasado acerca de, por supuesto, estamos interesados en sinergia con el virus de la hepatitis C, con el que hemos trabajado muchos años? Esto es una especie de balón de oxígeno para nosotros, ya que vimos sinergia entre dos mutágenos letales, favipiravir y ribavirina, que solo en combinación eran capaces de extinguir, y es esta línea amarilla aquí, virus de alta capacidad replicativa, virus de alto fitness, que denominamos virus de la hepatitis C PASE 100 y PASE 200, que se generaron en cultivo celular en nuestro laboratorio después de aproximadamente 700 días de replicación continuada. Solo mediante la combinación de favipiravir y ribavirina fuimos capaces de extinguir virus de alto fitness, aunque las combinaciones individuales sí que extinguieron el virus, digamos, PASE 0 inicial, que no tenía ese alto fitness. Esto lo hemos metido en programas como el Compusin, que está aquí representado, y la mayoría de los puntos nos dan sinergia, y a pesar de que estas dos drogas van dirigidas frente a la misma diana, tienen sitios de mutación preferidos que no son idénticos. En este caso, hicimos secuenciación masiva de estas muestras y vimos que en presencia de favipiravir hay mutaciones de GAA, preferentemente cuando hay una A en 5' a la G que muta, y mutaciones de CAU cuando hay una U en 3' a la G que muta. Esto quiere decir que incluso drogas que van frente a la misma diana y que en principio podrían tener el mismo mecanismo de acción, favipiravir y ribavirina son dos análogos de purina, sin embargo, hay diferencias útiles que nos hacen que estas dos drogas en realidad sean sinérgicas. Hemos probado la ribavirina en cultivo celular frente al SARS coronavirus 2. Aquí está la concentración citotóxica 50, cómo es de citotóxica para las células, cómo es la concentración inhibitoria 50, y esto es el título viral a lo largo de concentraciones crecientes de ribavirina, y vemos cómo va decreciendo. Es decir, al menos en cultivo celular, en nuestras manos la ribavirina ejerce una inhibición con un índice terapéutico mucho mayor de 10, que está bastante bien. Hemos hecho secuenciación masiva de estos datos y hemos visto que hay un incremento estadísticamente significativo en el número de mutaciones diferentes y haplotipos que están asociados con el tratamiento de ribavirina, y este es el heatmap de mutaciones asociado a estas gráficas de cuantificación. La ribavirina además aumenta un tipo de cambios concretos de AAG y de CAU, una desviación que es diferente para otros virus RNA. Hemos probado también si hay un efecto sinérgico entre Remdesivir, uno de los antivirales aprobados, y la ribavirina, y también lo encontramos en cultivo celular. Estos son los índices terapéuticos para cada uno de los antivirales, y aquí hemos metido estos datos en dos programas diferentes que nos dan la sinergia, como es el Compusin que he citado anteriormente y el Synergy Finder, que es esta gráfica donde un valor mayor de 10 indica sinergia y nosotros obtenemos este valor de 17. Estos valores, esta combinación sinérgica también se obtuvo para otro coronavirus, como es el 229E, y en este sentido, albergamos la esperanza, queremos seguir utilizando antivirales como mutágenos letales en combinación, ya que además estos antivirales son de amplio espectro y, pues queremos probar nuevos antivirales como el molnupiravir y tal en combinación para ofrecer estrategias antivirales que minimicen la selección de resistencias dada esta capacidad adaptativa del virus. Y ya para concluir, el espectro de mutantes dinámico es el sustrato de la adaptabilidad de virus a nuevos ambientes. Se han encontrado en todos los virus RNA estudiados hasta la fecha. El coronavirus 2 no es una excepción a este desafío de complejidad. La secuenciación masiva ha revelado un amplio reservorio de genomas minoritarios en las poblaciones de este virus. Una gran proporción de estas sustituciones minoritarias en el espectro de mutantes se encuentran en aislados anteriores o posteriores epidemiológicamente relevantes. Es necesario hacer diseños de tratamiento efectivos que consistan en inhibir el virus con múltiples presiones selectivas para minimizar la selección de mutantes de escape. La mutagénesis letal sinérgica ofrece una nueva intervención antiviral debido a diferentes mecanismos de actividad que exhiben los análogos de nucleótido, así como diferencias en el tipo de mutación y en los sitios preferentes de mutación. Hemos visto la sinergia entre el Remdesivir y la ribavirina, lo que nos anima a explorar nuevas combinaciones sinérgicas que implican mutagénesis letal para COVID, con prospección de poder ser aplicado además a otros virus RNA virales emergentes. Quiero dar las gracias a mi laboratorio por todos estos años de investigación y por seguirme
en poder expandir nuestras investigaciones a un nuevo virus con el que hasta ahora no habíamos trabajado, que era este coronavirus, al laboratorio del doctor Esteban Domingo, experto en evolución de virus, por tantos años de colaboración científica innovadora y estimulante, por supuesto, a Carmen Ayuso, José María Aguado, mis compañeros y amigos del Departamento de Microbiología, por todo el apoyo para hacer este proyecto, a Pablo Mínguez y el Departamento Bioinformático de la Fundación Jiménez Díaz, sin los cuales hubiera sido imposible analizar todos estos espectros de mutantes, a Nuria Verdaguer y Cristina Ferrer Horta por todo el trabajo en colaboración que están haciendo a nivel estructural. Con Ramón Lorenzo Redondo estamos iniciando una nueva colaboración, es un experto en epidemiología, está ubicado actualmente en Estados Unidos y que nos va a ayudar con la parte, digamos, epidemiológica. Especial gracias a los compañeros del Centro Nacional de Biotecnología, en especial el laboratorio de Luis Enjuanes, que como sabéis es un experto en coronavirus y que nos ayudó con todos los protocolos y con todos los consejos para poder poner a punto el sistema de replicación, el sistema de cultivos del virus, y nuestros compañeros del CIBER y de Barcelona, y bueno, Soledad Delgado y otros compañeros con los que estamos iniciando, digamos, un nuevo camino, tratando de aplicar técnicas, bueno, no quiero decir de inteligencia artificial, pero bueno, técnicas, digamos, un poco más avanzadas y que todavía no dominamos, para tratar de poner un poco de orden en todo este caos de mutaciones que encontramos. Y muchas gracias a todos por vuestra atención.